Buenos días, buenas tardes, según sea el caso. Yo soy el profesor Daniel Díaz García de and Omega eLearning Center aquí en el curso Spanish LSAT. Estamos en la lección número 12 ahora, que es argumentos, rol en el argumento. Estamos en la pregunta de rol en el argumento de la, de la sección de razonamiento lógico que yo le llamo argumentos. Y es la pregunta de rol en el argumento. Es una de las varias de las 12 preguntas que he estado discutiendo en estos videos. Vamos para allá. Tópicos que vamos a estar hablando. Vamos a tener, en este caso vamos a tener en vez de 5, 4 argumentos de ejemplo. Va a necesitar los documentos, imprimirlos, práctica error en argumento.pdf y manual de preguntas de razonamiento lógico PDF. A que los debe imprimir. Debe hacerlo con anterioridad antes de haber visto este video, antes de ver este video. Y con el manual de preguntas de razonamiento lógico le va a ayudar a cómo contestarlo. Le va a decir cómo contestarlo. Pero si tiene duda, que para eso está este video, para entonces discutir esta pregunta y las puedas hacer en examen el LCT. Después damos un repaso de esta pregunta. Vamos allá. Ya yo tengo como siempre preparado, ready, los manuales, los documentos. Aquí tengo el manual de preguntas de razonamiento lógico PDF, que este documento, como ve aquí, es de las lecciones 4 a la 15. Estamos ahora mismo en la lección número 11, estrategia argumentativa. Somos allá abajo, aquí tiene toda la lista de todas las maneras en cómo se contestan las preguntas. Cómo se identifica que esa es la pregunta, falacia, no. Eso estamos aquí. Error en el argumento. Muy bien. Palabras clave que identifican que la pregunta es un rol en el argumento. Función, rol, papel que juegue, etcétera. Además que tiene una frase en el argumento que tienes que buscar la función, rol, en papel que juega, etcétera. Ejemplos de redacción. ¿Cuál de las siguientes es la función que juega la expresión sobre la danza de las hormigas rojas en el argumento? ¿Cuál de las siguientes mejor expresa el rol que juega en el pasaje la mención de la responsabilidad del presidente? ¿Cuál de las siguientes es el papel que juega el mencionar el uso de los dados en el juego de póker? Y la tarea, buscar la opción que diga la función que hace la frase mencionada en la pregunta del argumento. Errores, la conclusión principal o algún tipo de premisa. Exacto. Es una pregunta de las menos que aparecen en el ELSA. Yo diría que es la menos que aparece en el ELSA, pero a veces parece. Y lo que aquí lo que está preguntando, lo que se está pidiendo hacer, como yo le llamo la tarea, es buscar qué rol juega la frase que menciona la pregunta. Por ejemplo, en esta que dice, ¿cuál de las siguientes es la función que juega la expresión sobre la danza de las hormigas rojas en el argumento? El argumento habla en algún momento de la danza de las hormigas rojas. ¿Qué rol juega eso? Pues como dice aquí, o es la conclusión o es algún tipo de premisa, porque eso es lo único que tiene un argumento, una conclusión principal o algún tipo de premisa. Y puede ser una conclusión, ¿verdad? Que sería una conclusión subsidiaria o un ejemplo. Hay un montón, como hablamos en la lección 2, hay muchas maneras de, de hacer premisa. Son de ejemplo, estadística, dando causa y efecto, o poner analogía, etcétera. O puede ser que esa frase sea lo que se quiere concluir. Miren esta segunda pregunta. ¿Cuál de las siguientes mejor pensador que juega en el pasado? La mención de la responsabilidad del presidente. O sea, hay que buscar cuando se menciona la responsabilidad del presidente y ver qué rol juega. Y así. Vamos para la práctica, para ver cómo funciona. Aquí los tenemos. La primera. El caso de Augusto Frenson juega. ¿Cuál de los siguientes roles en el argumento? El caso de Augusto Frenson. Dice, pocos políticos van a apoyar legislación que conflija con sus propios intereses. Un caso en cuestión es el de Augusto Frenson, que durante sus 8 términos como legislador consistentemente se oponía a medidas que limitaban las ventajas de los incumbentes sobre sus retadores. Por lo tanto, si tales medidas son promulgadas, estas deben resultar del voto directo popular en vez de acción legislativa. Dice, pocos políticos van a apoyar la legislación que conflicta con sus propios intereses. Y nos dice el caso de Augusto Frenson. Se lo voy a desde aquí, caso y hasta acá. Hasta aquí
nos ilustra ese caso. Porque esa es la pregunta. La pregunta es el qué rol juega esta pregunta. Primero nos establece un punto. Pocos políticos van a apoyar legislación que conflicta con sus propios intereses. Y esto demuestra que eso es así. Para después llevarnos a la conclusión que las medidas que se quieren promulgar deben resultar del voto directo. Una conclusión un poquito más general. Están de resultar del voto directo basado en casos específicos. Muy bien. Provee evidencia cuya falsedad garantiza la falsedad de la conclusión del autor. No, eso no es lo que está haciendo. Es un caso específico de algo más general. B. Se cita como un ejemplo que ilustra la generación invocada. Ahí está. ¿Cuál es la generación invocada? Que pocos políticos van a apoyar legislación con sus propios intereses. Que de hecho, entre esta palabra intereses y un caso, se podía poner, por ejemplo, un caso en cuestión y funcionaría muy bien. Eso demuestra ya que es un ejemplo. Pero no lo ponen para hacerlo un poquito más difícil al estudiante que eso era el rol que estaba jugando como modo de ejemplo. La C no es, da información esencial de trasfondo que considera medida invocada, no, demuestra cómo los incumbentes tienen ventajas sobre retadores, no, da un ejemplo de los límites del voto directo, bueno, tampoco. So, la respuesta es la B, es un ejemplo. Porque esto es un caso, es un argumento y un argumento, bueno, deductivo, no es importante. Entiendo que es inductivo, porque va de lo específico a lo general. Pero aquí lo que estamos buscando es el caso de Frenson, que jugó el rol jugaría y era la B. Ahora, número 2. La número 2 dice la pregunta. Como siempre, seré la pregunta primero. El reclamo de que las disertaciones doctorales no deben ser requeridas en las humanas juega el rol de qué. Las disertaciones doctorales, eso es lo que tenemos que buscar. Dice arriba, los programas doctorales no son valiosos solamente si inculcan buena escolaridad y la completa participación expedita del estudiante en el campo. De este modo, las disertaciones doctorales no deben ser requeridas en las humanidades. Intentar llevar a cabo una disertación del tamaño de un libro de calidad demanda una acumulación de conocimiento virtualmente imposible para aquellos relativamente nuevos en su disciplina. El estudiante consecuentemente compensa poca calidad por cantidad o tardará años en lograr un trabajo de calidad. De cualquier manera, la disertación es contraproducente y frustra las metas de un programa doctoral. Muy bien, está hablando de eso, pero hay que buscar específicamente las disertaciones doctorales, que es aquí. Las disertaciones doctorales no deben ser requeridas en humanidades. Que de hecho, miren lo que es la palabra y la voy a destacar con otro color. De este modo. ¿Sabe usted cuál es uno de los sinónimos de esa frase de modo? Le puse un azulito muy oscuro. Le voy a poner un azulito un poquito más clarito. Ok, este que está. De este modo. De este modo es otra palabra para por lo tanto. Y que se ha dicho después de por lo tanto lo que le sigue es la conclusión. De modo que las disertaciones doctorales no deben ser requeridas en las humanidades. Es la conclusión del autor. Y si va a las opciones, vamos a las opciones, porque eso es lo que es la disertación. El rol que juega es la conclusión. Proveer apoyo esencial a la conclusión, no, porque esa es la conclusión, no es la A. Ejemplo ilustrativo de un principio general que consigna la meta de un programa doctoral. No, porque esa frase es la conclusión. Conclusión de argumento, esa es la que es la C. Proveer evidencia para la asunción de requisitos para grados en humanidades difiere de requisitos para grados en otras disciplinas. No, claro que no. Confirma la observación de que el requisito para una institución puede frustrar las metas de un programa doctoral. Tampoco. Quiere decir que la C es la conclusión. Claro que sí, porque le sigue de este modo. O, por lo tanto, las dissertaciones doctorales no requeridas en un campo en las humanidades y todo esto que está acá abajo, esta oración y la de arriba, todos son premisas que llevan a esa conclusión. O deben llevar a esa conclusión. Muy bien. Excelente. Vamos para la 3.
La 3 dice, la frase ciertos rasgos como la habilidad de pastoreo están en riesgo de perderse en los perros predecibles. ¿Cuál de las siguientes funciona el argumento? Que en este caso aquí voy a destacarla. Aparte, le voy a poner otro color. Poner el azul. Aquí no. Eso es lo que tenemos que buscar. Ciertos rasgos como la habilidad de pastoreo están en riesgo de perderse en los perros pedigrí. Dice, perros pedigrí, incluyendo aquellos clasificados como perros de trabajo, tienen que ajustarse a un conjunto estándar de organizaciones que establecen tales pedigrís. Estos estándares generalmente especifican la apariencia física necesaria para que un perro sea reconocido como de una raza. Ahí hay está en inglés bot, pero es sorry, perdón. Eso es un, pero estipula, aquí debe haber un pero. Pero estipula, en vez de ser but, es un pero. Estipula nada sobre los rasgos genéricos como aquellos que le permiten a algunas razas desarrolladas como perro de trabajo funcionar como tal. Debido a que los criadores de perros tratan de mantener solamente aquellos rasgos especificados por las organizaciones de pedigrí y los rasgos que los criadores no tratan de mantener se pierden. Ciertos rasgos como la habilidad de pastoreo están en riesgo de perderse en los perros pedigrí. Y ahí está lo que quiero buscar. Por lo tanto, las organizaciones de pedigrí deben establecer estándares que requieran la habilidad de trabajar en perros pedigrí clasificados como perros de pastoreo. Esa palabra, por lo tanto, nos indica que esta frase aquí es la conclusión del argumento. Pero hay que destacar lo que queremos buscar. Ciertos rasgos como la vida de perderse. Ok, esto lo vamos a destacar con un tercer color. Con este color. Muy bien. Dice aquí que perros pedigrí, incluyendo aquellos oficialmente clasificados como perros de trabajo, tienen que ajustarse a un conjunto de estándares de organizaciones que establecen tales pedigrí. O sea que los perros de pedigrí se tienen que clasificar como tal porque tienen características que lo establecen como tal. Dice que estos estándares realmente especifican la apariencia necesaria para que un perro sea como de raza, pero el bote es un perro. Estipulan nada sobre los rasgos genéticos, como aquellos que le permiten a alguna raza desarrollada como perro de trabajo funcionar como tal. Debido a que los criadores de perros tratan de mantener solamente aquellos rasgos especificados por la organización de pedigrí, los rasgos de que no tratan de mantener se pierden. Ciertos rasgos, como la habilidad de pastoreo, están en riesgo de perderse en los perros pedigrí. Quiere decir que es un efecto de lo que va a ocurrir si se aplica lo que está diciendo arriba de establecer la categoría de perros pedigrí. Entonces nos lleva a la conclusión de que las organizaciones de pedigrí deben establecer estándares que requieran la habilidad de trabajar en perros de pedigrí clasificados como perros de trabajo. O sea, esa frase está estableciendo como es una premisa para ayudarla a la conclusión. Pero funciona como conclusión porque debido a que los creadores es una conclusión que te lleva a una tercera conclusión, que eso es lo que se llama una conclusión secundaria o subsidiaria, que de hecho si va a las opciones es un reclamo de que el argumento depende para que no se le dé apoyo a ninguno, es la B. Es una conclusión subsidiaria usada en apoyo a la conclusión principal. Esto funciona, todo esto te lleva a concluir esto, que ciertos rasgos como la idea de pastor están ricos de perderse. Pero no es la conclusión principal. La conclusión principal es que las organizaciones deben estar estándares que requieran la habilidad de trabajar en perros de pedigrí clasificados como perros de trabajo. O sea que es una conclusión subsidiaria. Una conclusión subsidiaria, una conclusión que se hace en el argumento que funciona como premisa para fortalecer la conclusión principal. Porque habíamos dicho que un argumento solamente tiene una conclusión. Si tiene varias, una de esas es subsidiaria. O sea, depende a una conclusión principal. O sea, la respuesta es la B. ¿Qué dice la C? Esta reconoce una posible objeción a la propuesta dada en el argumento. La D, esta resume la posición de que el argumento como un todo es dirigido a desacreditar. Y la E, esta prueba evidencia necesaria para apoyar el reclamo establecido anteriormente en el argumento. Ninguna de esas es una conclusión subsidiaria. Como podemos ver, nos ayuda el entender cómo funcionan los argumentos en términos de construcción, nos ayuda a contestar esto bastante rápido. Y la última,
Dice la pregunta, la proposición de que la ley debe requerir etiqueta de seguridad explícita juega cuál de los siguientes roles en el argumento. El argumento dice, la ley que requiere etiquetas en juguetes debería requerir que los fabricantes provean etiquetas de seguridad explícitas que indiquen que los juguetes pudiesen tener. Indique los peligros que estos juguetes pudiesen tener. Las únicas etiquetas que se requieren por ley son las que indican las edades para las cuales estos juguetes se han hecho. Por ejemplo, una etiqueta que diga 3 años o más es requerida para juguetes que tengan un periodo de asfixia para niños menores de 3 años. Aunque la ley concurrente de etiquetas de juguetes ha logrado reducir la incidencia de heridas en niños causados por los juguetes, los padres pudiesen prevenir tales heridas casi en su totalidad si las etiquetas proveyeran información de seguridad más explícita. Ok, pero podemos buscar que la posición de que la ley debe requerir etiquetas de seguridad explícitas. Eso está aquí. Explícita está aquí. Que indiquen, pero explícita en qué sentido, de que indican los peligros que estos juguetes pueden tener. No solamente, la ley dice cómo está, que es a la edad que está ese juguete. 3 años más, 4 años más, 5 años más, etcétera. O como le dicen, 3 años adultos, etcétera, etcétera. Y que eso es bueno, pero que pudiese ser mejor. O sea, es bueno, pero pudiese ser mejor. Y pudiese ser mejor si los padres pudieran prevenir tales heridas si las etiquetas provieran información de seguridad más explícita. So, que realmente lo que está buscando ahí es tratando de llevarnos a convencernos de que la ley que requiere etiqueta en juguete debería requerir que los fabricantes provean etiquetas de seguridad explícita. Por lo que hay, pero eso sería mucho mejor. Entonces, de modo que esa es la conclusión del argumento. La respuesta es la C, es la conclusión del argumento. La A dice es un principio general que apoya la conclusión. No, porque eso no es lo que está apoyando, eso es lo que se quiere concluir, la frase. ¿Es un compromiso propuesto entre dos metas conflictivas? No. ¿Es la conclusión del argumento? Sí, eso lo acabo de decir. ¿Es evidencia que tiene que ser refutada con el propósito de establecer la conclusión del argumento? No. ¿Es una instancia particular para la posición general en discusión? Tampoco. Esa es la conclusión del argumento. Muy bien. So, preguntas de rol en el argumento. Hago una nota aquí. Esta pregunta aparece mucho en comprensión de lectura. Aparece en comprensión de lectura en términos de donde te dice cuál es el rol que juega cuando se menciona tal frase en la línea tal que dice el autor. Y como podemos ver, esa pregunta en comprensión de lectura funciona de la misma manera que funciona aquí. Es qué tipo de error, si es una premisa o la conclusión o es algo. Pero ya en comprensión de lectura es un poquito más elaborado, un poquito más difícil en comprensión de lectura. Aquí en argumento los roles son poco. O es conclusión o es un tipo de premisa. O es conclusión o es un tipo de premisa. Eso es lo único que hay. Excelente. Pues esa fue esa pregunta de rol en el argumento. Nos veremos en otra lección.